Cristalino, como habíamos mencionado, es uno de los dos lentes que posee el ojo humano y es uno de los componentes de los medios transparentes más importantes debido a que la patología principal que tiene esta estructura, que es la catarata, en este caso la catarata senil, corresponde más o menos al 70. Doctor, ya no se le escucha, por si acaso. ¿Me puede ver otra vez? Sí, doctor, ya se le escucha ahora. Sí, ok. Entonces les mencionaba que la catarata senil corresponde más o menos al 70 u 80% de la patología quirúrgica oftalmológica en la actualidad, ¿no? Y así más o menos se ve un cristalino con una catarata extraído ya completamente en una técnica quirúrgica de las que solíamos hacer, que actualmente todavía se hacen en menor cantidad, pero digamos, cuando ustedes han rotado en cirugía, han visto patología de vesícula y tienen dos tipos de cirugía, una laparoscópica y una de incisión clásica. Esta sería la incisión clásica, se llama cirugía de catarata extracapsular, en donde se extrae el cristalino de forma completa. Y la nueva técnica o el gol estándar actual es la fagomulsificación, que vamos a ver más adelante. Entonces, recordad que el cristalino es una estructura biconvexa, transparente. No está flotando dentro del globo ocular, sino está sujeto por una estructura que se llama zónula de zinc, que son un conjunto de microfibrillas que lo unen al cuerpo ciliar. Y el diámetro más o menos en un paciente adulto es de 9 a 10 milímetros. Esto es importante para el acto quirúrgico en sí. Entonces tenemos a nuestro cristalino, de las características previamente mencionadas, hasta la zónula de zinc, que tiene sujeto al cristalino hacia el cuerpo ciliar. Eso también va a ser importante porque de aquí va a derivar la principal función del cristalino, que va a ser la acomodación. Reposa sobre la cara anterior de la capa que lo recubre al gel vítreo, que va a ser la hialoides, y por delante va a tener al iris, ¿no? Entonces nosotros durante la evaluación del paciente con catarata dilatamos la pupila y es importante tener conocimiento previo de cuánto dilata esa pupila para poder ver el cristalino, ¿no? Si sabemos que mide 9 a 10 milímetros, entonces la cirugía se hace más fácil cuando el iris tiene una buena dilatación. Como sabemos, el cristalino, al ser transparente, carece de vasos, carece de inervación, entonces la nutrición se va a producir por difusión del humor acuoso y no tiene inervación, entonces la cirugía no duele. Lo que sí molesta es la córnea, que se tiene que anestesiar con gotas tópicas, y también el cuerpo ciliar, el iris, sí produce dolor. Entonces se anestesia esas estructuras, pero no, el cristalino no posee una inervación y no produce dolor en el paciente. Las funciones del cristalino, vamos a ver que principalmente es uno de los componentes del globo ocular. Acordarse que tiene alrededor de unas 20 dioptrías de las 60 que posee el globo ocular. El poder de refractivo para la visión de cerca se va a llamar acomodación. Es, digamos, la principal función que tiene el cristalino. Y además también la filtración de la luz ultravioleta para protegerle la retina. Junto con la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo conforman lo que nosotros mencionamos como medios transparentes. Son las estructuras que tienen que conservar esa característica, o sea, la transparencia, para poder funcionar de forma adecuada y permitir buen pasaje de la luz hacia la retina, hacia la mácula, y tener una buena agudeza visual, ¿no? Entonces ya tenemos la córnea, el principal lente del organismo, 40 dioptrías aproximadamente, el cristalino 20 dioptrías. Entonces, el cristalino va a estar compuesto por una cápsula delgada que lo va a recubrir. Esto es importante también porque nosotros retiramos la parte anterior de la cápsula que recubre el cristalino en la cirugía y conservamos el resto del saco capsular, que es donde implantamos el lente intraocular, que es el fin de la cirugía de catarata. Y es importante comprender que el cristalino
va a ser como una cebolla. Las capas más antiguas se van quedando hacia la parte central y las capas más nuevas se van produciendo hacia la periferia. Hay que recordar también que la parte ecuatorial posee células con actividad mitótica. Entonces, cuando nosotros retiramos esta cápsula que recubre el cristalino en su parte anterior y retiramos todo el contenido de núcleo, corteza del cristalino, a veces quedan estas células que siempre van a tener actividad de replicación. Entonces, la principal complicación, entre comillas, de la cirugía de catarata a largo plazo o de forma tardía va a ser la opacificación de esta cápsula residual que ha quedado, ¿no? Por la proliferación de las células de transición que tenemos. Entonces, ya más o menos vamos formándonos idea de cuál es la principal complicación de una cirugía de catarata a largo plazo. La principal función del cristalino va a ser la acomodación y básicamente se va a deber a la contracción del músculo ciliar. Para entender bien esto, podemos ver este dibujo de acá. Entonces, la acomodación se va a producir cuando nosotros queremos enfocar, y esto quiere decir cuando queremos ver de cerca. Cuando nosotros vamos avanzando en edad, más o menos entre los 40 y 41 años, se produce una disminución de la agudeza visual que es progresiva a lo largo del tiempo, pero a los 40 años nos damos con la dificultad de poder enfocar los objetos de cerca. Esto se llama presbicia. Doctor, dejó de compartir. Bueno, conversábamos de la principal función. ¿Se puede escuchar? Sí, doctor, pero no se ve su pantalla, lo que está compartiendo. Recién le he cargado. Ahora se puede ver. Todavía, doctor, está cargándose. Me avisen, por favor, cuando se puede ver. Nada, no se puede ver. No, doctor, no sale nada. Ahora se puede ver. Sí, ahora sí, doctor. Acomodación, dice. Bien. Entonces, estábamos conversando. La principal función del cristalino va a ser la acomodación. Entonces, esto se va a deber a la contracción del músculo ciliar.
Y lo podemos entender de forma más sencilla con este gráfico, ¿no? Entonces, la disminución de agudeza visual progresiva que se produce y la necesidad de usar lentes para cerca a partir de los 40, 41 años se llama presbicia. Y es normal, nos pasa a todos. Se retrasa un poco en los pacientes que son miopes porque podemos ver un poquito mejor de cerca, y a veces se adelanta en los pacientes que son hipermétropes, que tienen más dificultad para poder enfocar de cerca. Entonces, para entender esto de la visión cercana y la acomodación, lo que pasa es lo siguiente. El músculo ciliar se va a encontrar contraído y las microfibrillas o la sonula de zinc se va a encontrar floja para que el cristalino pueda estar redondeado y de esta forma enfocar de cerca. Y lo contrario es lo que ocurre para la visión de lejos, ¿no? El músculo ciliar va a estar relajado, las microfibrillas van a estar apretadas y el cristalino aplanado. Esto sumado a la posición del iris, ¿no? El iris para la visión de lejos se encuentra en midriasis, o sea, dilatado, y para la visión cercana se encuentra en miosis. Tenemos también anomalías congénitas del cristalino que en realidad son bastante raras, muy poco frecuentes, pero debemos conocer algunas de estas, ¿no? Entonces, el lenticono va a ser una de estas, que va a ser una prominencia cónica, generalmente en el polo anterior y en el polo posterior. La más común de estas va a ser el lenticono posterior. Y lo que podemos ver acá en la imagen va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos un haz de luz de la lámpara de hendidura que está enfocándose. Esto de acá es cara anterior de la córnea, cara anterior del cristalino que tiene más visibilidad. Y vemos esta deformación anterior. Esto es un lenticono anterior. Esto va a producir miopía en los pacientes. El tratamiento va a ser como si se tratase de una catarata. Hay que retirar el cristalino y colocar un lente intraocular. Acá lo que tenemos es un estudio de ultrabiomicroscopía. Es un estudio de imagen en donde podemos ver esta prominencia a la que nos referimos, el lenticono en este caso anterior. Esto es córnea y esto es cristalino en ambos ojos, ¿no? Una condición poco frecuente, pero que llamó la atención en este paciente. Cuando nos referíamos a los párpados, por ejemplo, mencionábamos el sufijo bléfaro. Cuando nos referíamos a córnea mencionábamos quérato, y ahora para referirnos al núcleo o al cristalino vamos a referir a faquia o facus. Entonces, microfaquia va a ser un cristalino anormalmente pequeño, y si va acompañado de la palabra esfero, entonces va a ser un cristalino que no cumple la función de ser como una lenteja, sino más bien como una bolita. Es una esfera, un cristalino normalmente pequeño, que muchas veces tiene una facilidad para luxarse esa cámara anterior. Justamente la luxación del cristalino vamos a tener congénitas o adquiridas. Las luxaciones congénitas van a recibir el nombre de ectopia lentis. A veces se pueden presentar de forma aislada, pero deben descartarse algunos síndromes asociados, como por ejemplo el síndrome de Marfan. Las lesiones o las luxaciones adquiridas van a ser generalmente de origen traumático, un golpe, un accidente. Pueden producir una luxación del cristalino, o también se puede producir en pacientes que tienen edad avanzada, síndrome de pseudofoliación o miopías importantes. Lo que se ve acá en la imagen es una subluxación, es un cristalino que no ha terminado felizmente de luxarse, está sujeto todavía por estas microfibrillas de la zónula que están resistiendo. El tratamiento acá sería pues retirar el complejo saco capsular y el cristalino propiamente dicho, y buscarle una buena posición a un lente intraocular, que podría ser ya bien cámara anterior o estar sujeto a esclera para que el paciente pueda corregir su visión. Cuando referimos a cataratas, vamos a ver que la característica principal del cristalino es ser transparente, y cualquier opacidad que se presente, tenga esta o no una reducción de la agudeza visual, se va a considerar una catarata. Porque a veces nosotros tenemos cataratas de un tamaño considerable, pero que no afectan el eje visual del paciente, se encuentran en posición periférica y no producen disminución de la agudeza visual. En cambio, podemos tener cataratas muy pequeñas que están en forma central y llevan a una disminución importante de la agudeza visual en nuestros pacientes.
Si bien es cierto que la catarata puede aparecer en cualquier momento de la vida, incluso en pacientes recién nacidos y jóvenes, ya sabemos nosotros que la más frecuente va a ser la que afecta a las personas de edad avanzada, o sea, la catarata senil. Mencionábamos cataratas muy pequeñas como esta que se ve en la primera imagen, que está bastante central y puede conllevar a una disminución importante de agudeza visual, igual que esta catarata de acá, también central. Este tipo de cataratas se llaman cataratas polares. En nuestro país todavía es bastante frecuente ver estos casos como los de abajo, en donde el paciente pierde la visión, se encuentra ciego por una catarata, ¿no? Bastante madura, blanca, nacarada, que limita mucho la calidad de vida del paciente. Entonces vamos a tener dentro de las cataratas dos grupos. El más frecuente va a ser el de las cataratas adquiridas, miren, 99%, casi todas. Y el segundo grupo, mucho menos frecuente, alrededor del 1%, van a ser las cataratas congénitas. Y dentro de nuestras cataratas adquiridas, la catarata senil pues constituye la forma más importante, más frecuente de opacidad del cristalino. Y otras secundarias van a ser pues a procesos como traumatismos, patologías sistémicas o algunas enfermedades oculares propiamente dichas. Nos referimos a cataratas seniles cuando son a partir de los 50 o 55 años y si se presentan en personas más jóvenes van a ser cataratas preseniles. Vemos que la prevalencia es directamente proporcional a la edad de los pacientes. A más edad, mayor prevalencia de catarata, llegando a un 95% de algún tipo de catarata senil en pacientes mayores de 75 años. Se va a dividir la morfología y en la posición que les encontremos en cataratas subcapsulares, ya sea anterior o posterior, cataratas corticales, que van a ser las más frecuentes, obviamente afectan a la corteza, de forma característica van a dar opacidades en forma de cuña o radios de rueda, y la catarata nuclear, que afecta al cristalino, son las que adquieren una coloración amarillenta en las formas iniciales y marrones o casi negras en las formas más avanzadas. Estas cataratas negras se van a llamar cataratas brunescentes o cataratas nigrans. Una catarata subcapsular posterior se puede ver así como un defecto tan pequeño como este, que lo vamos a reconocer por el reflejo rojo que estudiamos en retroiluminación con lámpara de hendidura, o este defecto geográfico que se ve. Nosotros nos damos cuenta acá el que el haz de la lámpara de hendidura está cortando cara anterior de la córnea, cara anterior del cristalino, y se está enfocando sobre la estructura posterior que va a ser la cápsula. Entonces esto va a ser corteza del cristalino, esto va a corresponder al núcleo, que no tiene mucha catarata, casi nada, y donde sí se va a ver afectados en la parte posterior. Este refuerzo posterior es subcapsular posterior, ¿no? Entonces esta es una catarata subcapsular posterior. Catarata cortical, ya habíamos visto, las más frecuentes afectan a corteza y son en radios de rueda o en cuñas, ¿no? Entonces ustedes van a ver estas variaciones que producen opacificando la corteza del cristalino. Y las cataratas nucleares van a ser aquellas que afectan obviamente el núcleo. Acá podemos ver haz de lámpara de hendidura, cara anterior de la córnea, cara anterior del cristalino, donde estamos viendo corteza, donde se encuentra transparente. El núcleo se encuentra amarillento. Acá se va a producir pues una catarata nuclear incipiente. Y la parte posterior, subcapsular posterior, no hay mayor problema. Y acá vemos una catarata ya madura, donde el cristalino va a estar totalmente blanco, nacarado. Y acá más de lo mismo, ¿no? Estas cataratas producen ceguera, en este caso reversible. Entonces, dependiendo del estadio evolutivo, vamos a tener catarata inmadura o incipiente. Son las fases iniciales, donde la opacidad es pequeña y se va a limitar a un sector del cristalino. El trastorno funcional generalmente es mínimo. El paciente a veces ni se da cuenta que está iniciando una catarata. Y las cataratas maduras que con el tiempo, por todo no hay algo, no existe algo que detenga el avance de la patología del cristalino, ¿no? Siempre va para adelante y con el pasar del tiempo se va opacificando más el cristalino, se va a volver opaco, adquiere un color blanco nacarado, la visión se va a disminuir a percepción de luz
Incluso también impide ver, en este caso, por ejemplo, el fondo de ojo. Así como el paciente no puede ver hacia afuera, nosotros no vamos a poder ver hacia las estructuras internas de su ojo, ¿no? Vamos a tener una catarata de estas marrones, nucleares, se ha opacificado, le ha disminuido la visión al paciente. Acá también podemos ver algunas complicaciones como unas sinequias anteriores, en donde el iris se ha pegado a la cara anterior del cristalino. Entonces, este es un paciente que ha tenido de repente un traumatismo, una inflamación previa, por eso ha producido estas adherencias. Las cataratas hipermaduras es cuando ya nosotros vamos a ver una licuefacción de la corteza. La corteza se va a encontrar en estado líquido. Esta solución blanquecina, lechosa, va a ser lo que era la corteza del cristalino, y por dentro se va a encontrar flotando el núcleo dentro del saco capsular, y esto se llama catarata morganiana o catarata de Morgagni. Mencionábamos que existen algunas cataratas secundarias a traumatismos, ¿no? Entonces debemos saber que todas las contusiones o heridas perforantes van a producir una catarata bastante peculiar que se llama catarata en roseta, que es donde ha impactado el objeto contundente, y lo que produce es hidratación de las fibras del cristalino. Entonces se produce no de forma inmediata, de repente algunas semanas, incluso algunos meses después de la catarata se puede formar, desde el golpe o del traumatismo se puede formar esta catarata. Y por eso un paciente con un traumatismo debe tener algunos controles posteriores, ¿no? Para tratar de darnos cuenta si se ha producido alguna complicación tardía. Las enfermedades sistémicas también van a producir o van a incrementar la probabilidad de padecer catarata de forma más temprana. A la cabeza lo que nosotros debemos recordar es la diabetes mellitus, ¿no? Entonces aumenta el contenido hídrico del cristalino y se van a producir opacidades en radios de rueda, en copos de nieve, bastante frecuente, lo que vemos en los pacientes con diabetes mellitus, que de estadios iniciales avanzan a estadios de madurez de forma muy rápida cuando no están compensados en su glicemia, ¿no? Entonces, de tener agudeza visual conservada, pueden pasar a ceguera por catarata de forma muy rápida. Cuando mencionamos los fármacos que producen catarata, debemos tener en cuenta siempre los corticoides. Estos van a producir de forma característica opacidades subcapsulares posteriores. Ya sabemos cómo son las opacidades subcapsulares posteriores, entonces debemos recordar que los corticoides producen de forma más frecuente este tipo de opacificaciones. Y recordar también que las opacidades subcapsulares posteriores son de las que más temprano disminuyen la agudeza visual de los pacientes. Existen otros fármacos, pero siempre debemos recordar, así como recordamos la diabetes mellitus para enfermedades sistémicas, a los fármacos, los corticoides. Deben ser fármacos de administración prolongada, por ejemplo, pacientes reumatológicos, por ejemplo, pacientes alérgicos, utilizan corticoides de forma continua, de forma prolongada para aliviar alguna otra molestia, van a ver complicadas, no solamente la producción de una catarata, sino también hay que controlar oftalmológicamente la presión intraocular con el uso prolongado de corticoides. La presión intraocular se ve afectada y se aumenta en los pacientes que utilizan corticoides de forma frecuente. Para recordar solamente el tipo de catarata que producen los corticoides, la subcapsular posterior. Y algunas enfermedades propiamente dichas de los ojos van a producir catarata, ¿no? Por ejemplo, una uveitis, glaucoma agudo, una miopía alta, tumores intraoculares, desprendimiento de retina, por ejemplo. Nuestras cataratas en la clínica nosotros debemos tener en cuenta que van a ser bilaterales, aunque no necesariamente se producen de forma simétrica, a veces afectan primero un ojo y después el otro, van a ser y debemos considerarlas bilaterales. A medida que pase el tiempo, mayor disminución de agudeza se va a presentar en los pacientes. Habíamos mencionado que las formas subcapsulares posteriores son las que disminuyen más rápido la visión de los pacientes, que van a ver dentro de la anamnesis que le podemos hacer, van a mencionar visión borrosa, a veces deslumbramiento. Son esos pacientes que van de repente a una óptica a cambiarse los lentes
y ven que o el optómetra no les puede hacer la medida y los manda al hospital, o que muy rápido no les sirven los lentes. Se prueban unos lentes, sienten que están bien y dentro de muy poco tiempo sienten que ya no ven con esos lentes otra vez, ¿no? Además de la disminución de la agudeza visual, en el inicio se va a ver también que los pacientes sienten que la percepción de los colores se ve alterada. Van a ver los colores como con menor intensidad. Se puede producir diplopia monocular, que es poco frecuente, y al inicio también los pacientes tienen una segunda etapa de mejoría visual que ellos sienten. Algunos pacientes adultos mayores empiezan a ver bien de cerca, sin lentes. Esto se debe a que las cataratas, sobre todo nucleares, producen una miopía al inicio. Entonces, los pacientes miopes, al inicio habíamos conversado que la presbicia se retrasa en pacientes miopes, entonces la miopía permite ver de cerca durante algún tiempo. Pero como sabemos, pasa el tiempo, progresa la catarata y se disminuye completamente la agudeza visual de los pacientes si es que no se llega a un tratamiento. Para el diagnóstico, una buena anamnesis, una buena historia clínica de visión borrosa, un paciente con agudeza visual disminuida, con problemas en la medición de la vista, y debemos pensar que si vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, debemos completar nuestro examen oftalmológico con lámpara de hendidura para ver la cantidad de opacidad que tiene ese paciente, el tamaño y la localización de la catarata, completar haciendo una prueba de presión intraocular. Dentro de lo que se puede, evaluamos el fondo de ojo. A veces en los pacientes que tienen cataratas muy maduras ya no se puede, y habría que utilizar algún procedimiento de apoyo, como por ejemplo una ecografía ocular. Acá hay algunos gráficos de cómo se ven las cataratas. Un cristalino transparente, normal, una catarata inmadura, una catarata madura y una catarata hipermadura donde la córtex está licuefactado, ¿no? Cataratas nucleares, cataratas subcapsulares posteriores y la catarata morganiana. Lente intraocular. Un lente intraocular más o menos se ve de esta forma, ¿no? Existen varios tipos de lentes intraoculares, este es uno de los más comunes. Y mencionábamos que no existe ninguna opción de manejo médico para los pacientes con catarata. El tratamiento básicamente es quirúrgico. Habíamos mencionado al inicio que la cirugía de catarata constituye el 70 u 80% de la cirugía oftalmológica actualmente. Es probablemente la cirugía de todas las cirugías de la medicina que con mayor frecuencia se realiza a nivel mundial, y es de las cirugías que mayor calidad de vida devuelve a los pacientes, ¿no? Entonces, habíamos mencionado también que la técnica, el gol estándar actual es la facoemulsificación, o sea, la emulsificación del núcleo. Y básicamente necesitamos un microscopio quirúrgico oftalmológico. Vamos a cortar y retirar la cápsula anterior. Esto se llama capsulotomía anterior o capsulorrexis circular continua, tras lo cual vamos a fragmentar utilizando ultrasonido el cristalino. Aspiramos el núcleo y la corteza restante. Y la idea es colocar un lente intraocular en la cápsula en el saco capsular que hemos mantenido, ¿no? Utilizamos incisiones muy pequeñas de 2.2 o 2.7 milímetros que no llevan suturas, que son incisiones autosellantes. Utilizamos un aparato que es el facoemulsificador, esta es la pieza de mano, que utiliza ultrasonido. En este caso no es láser, sino es ultrasonido. Cuchilletes especiales para poder incidir el ojo y poder penetrar la cámara anterior, una pinza especial para poder retirar la cápsula anterior. Acá ya estamos insertando el lente en el saco capsular y así es como quedaría el lente intraocular dentro del globo ocular del paciente. Acá vemos algunas estructuras. Podemos diferenciar que acá ya se ha retirado la cápsula anterior del cristalino. Con el ultrasonido se ha fragmentado el cristalino. Esta es una técnica que se llama divide y conquista. Ha dividido el cristalino en 4 pedazos y lo va a extraer por partes, comiéndoselo entre comillas, con la aspiración del ultrasonido del facoemulsificador. Así es como se ve una cirugía de catarata en vivo. Y la idea
principal de la cirugía de catarata es retirar el cristalino e implantar una lente intraocular. Oftalmología y algunas otras especialidades están muy ligadas al desarrollo tecnológico y la tecnología en lentes intraoculares ha avanzado una enormidad con el paso de los años. Antes era muy difícil conseguir, muy costoso conseguir un lente intraocular. En algunos países como el nuestro está difícil de conseguirlos y se dejaban a los pacientes afáquicos, o sea, sin lente intraocular. Y estos pacientes llevaban pues unas gafas muy gruesas de 10, 12 dioptrías, unas gafas realmente gruesas para poder ver de lejos, ¿no? Entonces, tenemos un procedimiento que se llama biometría, nos va a poder determinar el poder del lente que vamos a escoger para cada paciente. Lo que hay que saber es que se estima un lente intraocular para cada paciente. Cada paciente va a tener una medida específica, ya que esto se basa en la longitud axial del globo ocular de cada paciente y la curvatura de su córnea. La idea es que queden con la menor corrección posible, ¿no? O sea, que queden sin medida. Este es un lente intraocular plegable de una sola pieza. La parte central se llama óptica, que es donde está el poder del lente, y estas patitas se llaman ápticas, con H, ápticas, que van a hacer la sujeción del lente al saco capsular. Y así queda un lente intraocular colocado en el saco capsular del paciente, ¿no? Acá vemos la capsulorhexis anterior, se ha retirado la cápsula anterior y se ha colocado el lente dentro del saco capsular. Ese lente queda de por vida. Utilizamos lentes de materiales flexibles que se pueden enrollar o se pueden plegar para que puedan entrar a través de las incisiones tan pequeñas que se utilizan. Y vamos a ver que la gran mayoría de los lentes intraoculares son de óptica monofocal, o sea, van a corregir la visión de lejos. Y de cerca los pacientes deben usar pues sus lentes para poder leer. Vamos a tener lentes más modernos, más costosos también, que van a ser bifocales o trifocales o multifocales, que van a corregir visión de lejos, intermedia y de cerca. Y las lentes tóricas, que van a corregir astigmatismo. Entonces, lo que vamos a tener de forma más común, por ejemplo, los lentes que les ofrece el CIS a los pacientes, o los que les ofrece el Estado a los pacientes, va a ser el lente monofocal. Y esto va a corregir la visión de distancia, la visión de lejos. Tenemos lentes multifocales que van a corregir visión de lejos, intermedia y cerca, perdón, pero no van a corregir astigmatismo. Las lentes tóricas que van a corregir distancia de lejos y también el astigmatismo. Y tenemos lentes multifocales tóricos, la combinación de ambos que van a corregir lejos, intermedio y cerca, y también el astigmatismo, ¿no? Por ende son más costosos también. Acá vamos a ver cómo queda un lente intraocular colocado. Este va a ser un lente ya de 3 piezas. La primera pieza es la óptica o la parte central. Y estas patitas en celeste van a ser las ápticas, que son unas ápticas modificadas que lleven estos tipos de lentes. Y así es como se ve una cirugía de catarata en vivo, en una incisión con cuchillete de 15 grados. Va a colocar un poco de anestesia porque veíamos que sí duele el iris. Un cuchillete de 2.7 para poder introducir nuestros instrumentos. Va a colocar un gel viscoelástico para darle forma a la cámara anterior en reemplazo del humor acuoso que se estaba saliendo. Esa pinza se llama Utrata y va a hacer una capsulotomía o va a retirar la parte anterior de la cápsula del cristalino circular continua, porque ustedes van a ver que lo va retirando de forma continua y lo que deja es un dibujo de un círculo, ¿no? Lo retira de forma circular y eso es lo que pueden ver. Ya retiró la cápsula. Lo que va a hacer es colocar un poco de solución salina para poder disecar y separar el cristalino propiamente dicho de su cápsula. Lo va a rotar un poco para poder fijarse que está verdaderamente separado. Acá con la pieza de mano del ultrasonido del facomulsificador vemos que ya está comiéndose el núcleo cristalino. La idea es que lo fragmente. Lo va a romper, en este caso en dos partes, una parte superior y una parte inferior, para poder
trabajar mejor. Ya vieron que ahí hay dos partes, se está comiendo la parte superior. Se puede notar la diferencia entre tener el cristalino con catarata y no, y ahí ven la segunda parte que se la está volviendo a fragmentar y la está retirando. Ahora va a cambiar la parte del ultrasonido y va a colocar un aspirador más sencillo en donde va a retirar la corteza del cristalino. Está retirando los fragmentos que quedaban. Pueden ver que ya está bastante limpia el saco capsular y ya no quedan residuos. Va a volver a colocar la sustancia viscoelástica para darle forma al globo ocular y ustedes pueden ver esa dispersión, es el gel que se coloca y se implanta el lente intraocular plegable. Ustedes pueden ver un lente plegable de una sola pieza y se está colocando en el saco capsular. El residuo del gel que se ha colocado debe ser retirado, intercambiado por solución salina. Vemos cómo es el resultado antes de la cirugía. Esto es que ustedes pueden ver una catarata y acá está con el lente intraocular ya implantado, ¿no? Así sería una cirugía de catarata. Acá vamos a ver otra cirugía en donde acá solamente vamos a ver la parte del implante del lente intraocular. Y se retiró la catarata. Pueden ver la cápsula Rexis y ahí se coloca dentro del saco capsular y se acomoda un poco el lente intraocular para que quede en posición. Entonces, la cirugía de catarata es una cirugía que tiene bastante éxito, siempre y cuando no exista otra patología que interfiera en la agudeza visual del paciente, como por ejemplo un problema en la retina. La complicación más frecuente, como ustedes podrán suponer, es la ruptura de la cápsula, ya que es muy delgada. Y cuando eso pasa, pues se complica la cirugía porque puede haber caído hacia la parte posterior al vitrio, restos de cristalino o algunos fragmentos, ¿no? Y entonces ahí hay que hacer una vitrectomía y hay que retirar lo que se haya caído en la parte posterior. En el periodo postoperatorio, la complicación más grave y la más temida va a ser la endoftalmitis, en donde incluso puede haber pérdida del globo ocular. Felizmente ya y debido al manejo de antibióticos y a la preparación de los pacientes, no se ve de forma muy común. Y la complicación tardía más frecuente ya habíamos mencionado que es la opacidad de la cápsula posterior. Y así se va a ver una opacificación de cápsula posterior en un paciente postoperado de catarata. Lo que ustedes pueden ver acá es el lente intraocular que está en su posición. Podemos ver también esta opacificación geográfica y lo que se ha realizado acá es un procedimiento láser disruptivo. El YAG láser que ha retirado la parte de la cápsula que estaba afectada para permitir otra vez el pasaje de la luz hacia la parte interior de los ojos, ¿no? Entonces, esta complicación no necesita operar de nuevo, sino solamente es un procedimiento bastante rápido, un procedimiento láser. Para terminar, vamos a ver un poquito de lo que son las cataratas congénitas. Vamos a ver que son muy poco frecuentes y van a ser aquellas que están presentes al nacer. Y algo importante, son también consideradas aquellas que aparecen durante el primer mes de vida y son consecuencia de las alteraciones generalmente en el desarrollo del cristalino. Van a ser hereditarias, sobre todo autosómicas dominantes, se pueden deber a infecciones como la rubiola, por ejemplo, por eso a las mamás se les toma el examen del TORCH, alguna exposición a corticoides o radiaciones ionizantes, y también a enfermedades sistémicas como podría ser un síndrome de Down. Nosotros debemos sospechar de una catarata congénita
Doctor, doctor, no se le escucha. Sí, se desconectó. ¿Ya se puede escuchar? Sí, ahora sí, doctor. Ya, estábamos justo terminando, entonces estábamos en la parte de las cataratas congénitas. ¿Se puede ver la imagen? Sí, doctor. Listo, entonces mencionábamos que nosotros tenemos que sospechar de una catarata congénita en los pacientes que tienen una leucocoria. ¿Qué cosa es una leucocoria? Es una pupila blanca, ¿no? Entonces, en nuestra evaluación podemos ver un niño así con una pupila que se encuentra normal y otra que no tiene reflejo rojo. El reflejo rojo es bastante sencillo de analizarlo. Tenemos que tener un cuarto a media luz o un poquito oscuro y con nuestra linterna de uso cotidiano alumbramos hacia el ojo de los pacientes. Y lo que nos debe devolver es ese reflejo que poseen los pacientes. Por ejemplo, ustedes cuando se toman una foto y se ven los ojos rojos, lo mismo pasa con los pacientes. Es el reflejo de la luz de la retina. Entonces quieren decir que hay buen pasaje de la luz hacia la retina y la retina devuelve esta luz. Cuando se produce una pacificación en el cristalino, vamos a ver que no hay un reflejo rojo adecuado. Y ahí debemos sospechar de una catarata congénita. Ese paciente debe ser referido. Diagnóstico: leucocoria. Cuando tenemos un paciente con estrabismo, un nistagmus, que es el movimiento normal de los ojos, generalmente de forma horizontal, que es lo más común, o incluso algunos pacientes cuando ustedes los ven en el serum, si tengan un retraso en el desarrollo psicomotor, esos pacientes deben tener una evaluación por oftalmología para poder descartar algún problema de la visión. Si nosotros consideramos que la catarata es importante, como por ejemplo en este caso, y está produciendo una disminución de la agudeza visual en este paciente, ese paciente debe ser operado para evitar la ambliopía. ¿Se acuerdan el estrabismo? Entonces la falta de desarrollo de la agudeza visual va a producir una ambliopía por deprivación sensorial en este caso, ¿no? Entonces, en estos casos hay que operar a ese paciente para devolverle la transparencia de los medios y pueda desarrollar una agudeza visual adecuada. La cirugía se va a realizar bajo anestesia general por obvias razones y el resto del procedimiento es bastante similar al que se efectúa en los adultos. Tenemos una controversia que va a ser el uso de los lentes intraoculares. A menos de 2 años los pacientes no tienen un globo ocular desarrollado de forma adecuada, sobre todo en tamaño, para poder colocar un lente intraocular. Entonces, esperamos hasta esta edad, 2 años de edad adelante, para poder colocarles un lente intraocular. Mientras tanto, podemos corregir con gafas o lentes de contacto. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta con respecto a esto del cristalino y de catarata. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una Hola. pregunta. Sí, te escucho. Hola. Doctor, en el caso de que, por ejemplo, usted mencionó que se quita la membrana anterior de la cápsula, Sí. para colocar el lente, mi pregunta era, ¿esa membrana se vuelve a regenerar? Porque sí hemos visto en la No, práctica ese no, proceso, pero sí.
Esa membrana, ya. que es la cápsula anterior, ya no se regenera. Incluso la parte posterior, cuando se produce la opacificación, que es como habíamos mencionado, la principal complicación quirúrgica tardía, nosotros lo retiramos con el láser y ya tampoco se vuelve a regenerar otra vez. Y solamente la opacificación se produce una vez en la vida nada más. El procedimiento de capsulotomía láser se realiza solamente una vez nada más, ¿no? Entonces esa cápsula ya no se regenera. Gracias, doctor. Incluso en los niños se coloca lente intraocular y se les hace capsulotomía posterior también en el mismo acto quirúrgico, con la idea de que siempre tengan pues la transparencia adecuada, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, doctores, si no hay más preguntas, hemos terminado con las 3 clases que tenía pendientes con ustedes. Yo creo que ustedes terminan la rotación el día lunes, ¿verdad? Por favor, no se olviden de enviar sus trabajos al correo que les ha indicado el delegado. No sé si ya terminaron todas las clases teóricas. Todavía, doctor, el lunes acabamos todo. El lunes también tienen una clase final. Ok, Sí, doctor. listo. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Ya pues conmigo será hasta otra